Quiero saludar con mucho agradecimiento a Su Excelencia, Monseñor Luigi Roberto Cona, señor Nuncio Apostólico en El Salvador, a Su Excelencia, el señor Arzobispo, Monseñor José Luis Escobar Alas, a todos los padres que nos acompañan ahora en la concelebración, las hermanas religiosas, los seminaristas, a todos ustedes que están aquí participando de esta alegría y acción de gracias. Hay tantísimo que agradecer a Dios, el don de la vida. Hemos sido hechos imagen y semejanza de Dios, de tal manera que por ser imagen y semejanza de Dios somos importantes para Dios y siempre Él nos acompaña a lo largo de toda la historia, de nuestra historia, para revelársenos. Él se hace el encontradizo para que tengamos la oportunidad de conocerlo, de escucharlo, como ahora nos han contado los textos bíblicos que hemos escuchado. Samuel, aquellos dos discípulos también de Juan que se encuentran con el Señor. Quiero hacer memoria recordando que hace 36 años celebré mi primera misa en este lugar. Un 6 de enero de 1988 fuimos ordenados 4 compañeros. Uno de ellos ya falleció, el padre Roberto Urrutia, que fue el primero de los sacerdotes en morir en este país como consecuencia del COVID. Le encomendamos a él, a Dios. Y con mucho sentimiento celebrábamos aquella misa aquí en este lugar por lo que significa, y que desde ese entonces un tanto más intensamente se comienza a valorar la sangre de los mártires, que hace proliferar tantísimas más conversiones, aparentemente en un principio como que es estancar el anuncio del Evangelio por un hecho dramático que sucede. Sin embargo, resulta lo contrario, porque aquellas personas que se dedican de forma total al anuncio del Evangelio, comprometiendo su vida como debe de ser siempre, va guardándose para la historia, para que queden también como un testimonio de lo que significa seguir al Señor. Hemos escuchado en la primera lectura del primer libro de Samuel esta historia de la vocación de Samuel, un joven que siente que alguien lo llama, siente una llamada en su interior, en su corazón, y responde: aquí estoy, Señor. Claro, se deja acompañar, se deja guiar, se levanta cuando escucha y va a donde Elí, el sacerdote. Ya de algunas ocasiones que van repitiéndose, dice el texto bíblico que Samuel, cuando se acerca, le dice: ¿para qué me llamaste? Yo no te he llamado, dice Elí, vuelve a acostarte. Y así el Señor vuelve a llamarlo, y él siempre: aquí estoy. Quiero recalcar en esta frase del texto bíblico: aquí estoy, Señor, lo valioso que es la docilidad cuando uno logra intuir que Dios le está llamando a ser dóciles. Aún Samuel no conocía al Señor, pues la palabra del Señor no se le había sido revelada, y por tercera vez lo llama el Señor. Y siempre él responde, y es cuando el discernimiento de Elí, para sugerirle, porque entiende que el Señor es quien lo está llamando, comprende que era el Señor quien lo llama al joven y le dice a Samuel: ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, tu siervo escucha. Estos años he estado trabajando, ejerciendo el ministerio
en el seminario San José de la Montaña, 5 años intentando discernir para orientar a los jóvenes que han sentido ese llamado como Samuel, a saber cuántas veces antes de iniciar el proceso vocacional sintieron esa moción del Espíritu y están ahora en el seminario. Quiero animarlos a continuar siempre entregando su vida con toda honestidad para responderle únicamente al Señor. Señor, habla, que tu siervo escucha, y lo demás Él lo va dando por añadidura. ¿Qué cosas le va a encomendar? Así doy mi testimonio, comencé yo el camino de discernimiento, intentando ser dócil, dejándome llevar por el Espíritu de Dios, entrando al seminario, y todo lo considero providencia de Dios que haya entrado al seminario, haya logrado perseverar. Siempre habla, Señor, que tu siervo escucha, como lo mencionaba el día de ayer haciendo cita de San Francisco de Sales: nada pedir, nada rehusar, dejándome llevar por donde Dios, con la guía del director espiritual, voy descubriendo por dónde el Señor me va llamando. Queridos jóvenes que ahora están aquí participando del Seminario San José de la Montaña, un número significativo porque el resto que participó el día de ayer en la ordenación ya regresaron a sus vacaciones, que ya esta semana se les termina, porque el jueves próximo entran nuevamente a iniciar un año más en la formación. Sean como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha, y dóciles a las inspiraciones, por supuesto, del Espíritu manifestada por sus formadores. Escuchar a Dios. Si queremos todos, que estamos llamados a escuchar a Dios, ser amigos de Dios, debemos de comenzar en esa oración, de dar el paso a hablarle, que es lo que por lo general acostumbramos a hacer. Le hablamos bastante a Dios, pidiéndole tantas cosas, pero ahora nos dice también el texto que es necesario acostumbrarse a escucharlo, como lo hizo Samuel, porque hoy nos puede parecer muy difícil escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad, porque en nuestra sociedad hay demasiadas voces, hay demasiados mensajes publicitarios, y de tantos tipos de mensajes, que no tenemos tiempo para hacer silencio. Nos cuesta hacer silencio. Cuando del trabajo llegamos a nuestra casa, pues lo primero que hacemos es encender la televisión. No nos gusta estar o sentirnos solos, aunque estemos acompañados de varias personas, pero nos gusta estar siempre en el ruido. Así es esta sociedad actual, y nos cuesta escuchar la voz de Dios, porque esas son las muchísimas voces que oímos todos los días, que nos venden propuestas de vida, propuestas de ser felices. Imaginémonos recordando recientemente la Navidad y el Año Nuevo, que era lo que más veíamos en la televisión, en la propaganda, y de alguna forma, de forma inconsciente, sentíamos la necesidad de obtener aquello como para poder ser felices, y luego nos damos cuenta que hasta endeudados quedamos al final. Así es una sociedad de alguna manera engañosa, que nos vende tantas cosas, voces que nos confunden, que nos engañan, nos conducen por caminos por donde no está la felicidad, donde no se encuentra. Tarea de los ministros de Dios es mostrar ante Dios una total disponibilidad, una apertura y una entrega, comenzando por nosotros mismos, mostrando un camino, intentando ser como Juan, la voz en el desierto aparentemente. La voz en el desierto, pero siempre esa voz hace eco en algunas pocas personas, que esas pocas personas se van convirtiendo también en propagadores, y así se va extendiendo el reino de Dios, para que todos respondamos a las llamadas que Dios nos está haciendo. Esas llamadas que nos van ayudando a reconocer que Cristo, al venir al mundo, murió por nosotros, y su sangre derramada en la cruz ha sido el precio de nuestra salvación. Como San Pablo les dice en esta segunda lectura que hemos escuchado, primera carta a los Corintios,
el cuerpo es para servir al Señor. Sus cuerpos son miembros de Cristo. Ha recalcado: yo soy templo de Dios, los demás son templos de Dios. Por eso termina diciendo el apóstol: no son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Recordemos, Jesús ha dado su vida y su sangre por nosotros. De esa manera, la inspiración de los creyentes y de los ministros y de todo agente de pastoral es ir anunciando desde el propio testimonio del valor tan grande de la dignidad de los demás para saber cuidarlos, orientándolos. Siempre sobre el encuentro con el Señor, el Evangelio nos ha presentado a un Jesús preocupado por quien toma la iniciativa de acercarse, porque el Señor tiene la particularidad, entre muchas cosas, el hacérsele encontradizo. Aquellos dos discípulos de Juan que escuchan del mismo Juan: ese es el Cordero. Se van detrás, dejan a Juan, se van con Jesús, porque esa es la misión del evangelizador, la misión del ministro: mostrar a Jesús, para que aquellos que escuchan al que va orientando vayan a quien le puede dar la salvación, que es Cristo Jesús. ¿Qué buscan?, preguntó el Señor. ¿Dónde vives? Vengan y lo verán. Fueron y se quedaron, conocieron, se quedaron, y por aquella alegría que sintieron de estar con Jesús, llaman a otros. Uno puede preguntarse: ¿qué busco yo? Y responder a esta pregunta fundamental es importante, porque de la respuesta que demos depende nuestra realización personal. Todos buscamos algo. Por supuesto, en el fondo lo que más queremos es ser felices, buscamos la seguridad en nuestra vida, en el trabajo, en la salud, el poder obtener un dinero que nos permita vivir con comodidad, con dignidad, y por supuesto también buscamos quien nos quiera. Por eso los matrimonios, los hijos, los amigos, es la necesidad de ser queridos y aprender a querer. Eso es importante, parte de la felicidad. Hemos venido a la iglesia, por ejemplo, porque creemos que aquí podemos encontrar las respuestas que necesitamos a las interrogantes del mal. ¿Por qué tanto mal en el mundo? Y a orar también, porque aquí encontramos consuelo, esperanza en la otra vida. Ir descubriendo este gran misterio. Tenemos muchas razones entonces por las cuales estar siempre en la iglesia, escuchar la voz de Dios en la iglesia, sin olvidarnos que lo fundamental es eso precisamente, escuchar a Dios, porque la iglesia, la misa, la palabra de Dios, la comunidad, todo no son más que medios para que todos y cada uno de nosotros nos encontremos con el Señor. De lo contrario, no obtendremos mayores frutos y solamente el participar en las cosas de Dios. Suelo decir yo que puedo andar en el camino de Dios sin darme cuenta que camino sin Dios. Buscar andar en el camino de Dios, pero con Dios. Aquellos discípulos que escucharon a Juan, ese es el Cordero, se fueron con Jesús. Quiero terminar esta reflexión así, diciendo que el seguir al Señor trae grandes premios, el de la salvación, el de la paz, y nos da a nosotros, a todos los creyentes, la gran posibilidad, o más bien la oportunidad, de orar por las muchísimas necesidades del mundo, saliendo de nosotros mismos, países en guerra, países con altos niveles de delincuencia, zozobra por inseguridades, tanto desempleo. Nosotros mismos podemos estar sufriendo tantas cosas en el silencio y en la intimidad de nuestros hogares, desacuerdos en el mismo seno de la familia,
desacuerdos aún en el seno de la iglesia, de todo, pues también trabaja el maligno. Y ese mal se vence siempre a fuerza de bien, y con la ayuda del Señor todo es posible. Que podamos nosotros responder con esas palabras de Samuel y que están ahora en este salmo responsorial: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.